a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Libertad. Como saben, esta serie de tertulias sobre distintos temas pues, está organizada por la organización Caminos de Libertad, ¿no? A lo largo de la vida de este ciclo de tertulias organizados desde Caminos de Libertad, pues hemos tocado infinidad de temas, ¿no? La situación de la empresa y del empresario en América Latina, las cuestiones pues, asociadas a la pandemia que nos ha tocado vivir a todos en el mundo, resultado del COVID-19, y ya durante varios programas pues, también hemos dedicado un espacio de divulgación a todo lo que tiene que ver con procesos electorales en la región. Como saben, pues estamos sumergidos todavía hasta el año 2024 en lo que se suele denominar como un superciclo electoral en la región, y hoy nos toca hablar de lo sucedido en Costa Rica, ¿no? Que como saben pues es una de las grandes democracias en la región, junto con Uruguay, según el índice BIDEM, el sistema político con más calidad al lado de Uruguay en la región. Y para hablar de este interesante tema y de bueno, la llegada de esta nueva figura que bueno, pues tenía experiencia en temas en organizaciones internacionales, pero que, por ejemplo, en España es poco conocida, de hecho, y en otros países de la región pues también es poco conocida, y las consecuencias de este nuevo gobierno, etcétera, del futuro del país, pues contamos como siempre con grandes amigos de esta casa, ¿no? Tengo el gusto de presentar a Adrián Naranjo. Adrián Naranjo es empresario, es una persona interesada por la realidad de Costa Rica, obviamente ha reflexionado mucho sobre cuestiones legales, comerciales y económicas, y es bueno, pues una persona muy activa, una persona con mucho compromiso social y un conocido escritor de artículos de opinión. Adrián es parte de la junta directiva de AMFE. También está con nosotros Andrés Álvarez, abogado, miembro fundador del Instituto Elías Jiménez Rojas, una organización que difunde las ideas del anarcocapitalismo. Mi director de tesis doctoral, Miguel Anxo Bastos Boueta, estaría encantado de escuchar eso, a través de la investigación y el activismo, ¿no? Siempre en Costa Rica. Se desempeña profesionalmente como asesor legal para bancos y entidades financieras centroamericanas en materia contractual, regulatoria y en cuestiones de asuntos públicos o gubernamentales. Contamos también en la mesa con Luis Loría. Luis acumula más de 20 años de experiencia como consultor de líderes tanto en el sector público como en el sector privado en la región latinoamericana, y ha colaborado, pues como he señalado, con distintas organizaciones en temas vinculados a la economía, la promoción de inversiones, la competitividad y la estrategia empresarial. Y la metodología que se suele utilizar en Voces de Libertad es muy sencilla. Yo lanzaré una pregunta pues a la mesa, y la idea es que durante 5 o 7 minutos cada uno de los invitados exponga sus puntos de vista, ¿no? Si nos pasamos de esos 7 minutos, 6-7 minutos, me verán en el modo galería de Zoom haciendo señas para no interrumpirles y que puedan ir cerrando su intervención. Levantaré la mano así, saludaré y será como el símbolo para ya finalizar la intervención y dar la palabra al compañero que sigue, ¿no? Y la primera pregunta, porque este es un programa bueno, que afortunadamente lo ven muchas personas en redes sociales y lo ven básicamente para aprender sobre cuestiones que no conocen, es, bueno, ¿quién es Chávez, ¿no? ¿Quién es el nuevo presidente de Costa Rica, ¿no? ¿Cuál es su evaluación tanto del proceso electoral que ha tenido lugar, esta segunda vuelta, como del perfil bueno, de la persona que regirá el destino del país durante los próximos años? Y siguiendo, pues, aunque luego posteriormente cambiaremos, ¿no? Suelo rotar los turnos, pero siguiendo con la presentación, esta vez siguiendo el orden de la presentación, le paso la primera palabra a Adrián. Adrián, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Siempre que se ocupe, con todo el gusto del mundo.
Chávez, yo creo que para la mayoría del electorado costarricense es como la gran incógnita. No, vemos, mm, pocas personas lo conocen personalmente en Costa Rica. No es una persona que haya estado activamente laborando en Costa Rica durante los últimos 30 años, más bien ha pasado la mayoría de su tiempo fuera del país. Eh, Como todo burócrata internacional, uno podría pensar o podría imaginarse, que como le digo, es una gran incógnita, que él va a tender a, podemos decir, a seguir siendo o a seguir ejerciendo de una manera muy dura las reglas, las situaciones fiscales del país. Y si no se cumple de una forma directa con lo que él exponga, entonces va a buscar simplemente una solución sin importar este costo político que ha sido tan, o que siempre se ha justificado el costo político como una de las razones por las que Costa Rica no toma decisiones desde hace 20 años. Entonces, por ese lado, es una gran oportunidad. Él viene de un partido que se fundó hace 2 años, en el que sus fundadores se fueron. No tiene equipo de trabajo considerable para poder llenar todas las plazas vacantes de gobierno que en Costa Rica, según el último corte que habíamos realizado nosotros, eran 949 plazas que se tenían que nombrar directamente por presidente. Esto debido a que se debe nombrar juntas directivas. Nosotros tenemos ahí una serie de ornitorrincos legales de instituciones descentralizadas que no responden al gobierno, digamos, al Poder Ejecutivo, que tampoco responden directamente al Poder Legislativo Judicial. Entonces, estas instituciones autónomas y una calificación importante para abajo tienen que haber nombramientos que no sabemos qué va a pasar. Salió un anuncio en un periódico de circulación nacional en el que solicitaban abiertamente enviar currículums para poder hacer el análisis de estos puestos. Que también esto significa que cuando estos puestos sean llenados, y especialmente si son llenados por personas que vienen del sector privado, van a tener un shock muy importante porque la situación estatal, hay una cultura organizacional, una cultura institucional que ha permeado o que se ha impregnado dentro de todos los servidores públicos. Cuando llegue una persona que no es parte de esa cultura institucional, que no la respeta, que no la conoce y que tiene tal vez una serie de valores y principios de eficiencia diferentes, va a haber un choque importante dentro de lo que van a ser los mandos y los temidos puestos medios que en Costa Rica les llamamos, que son las gerencias, las jefaturas y toda esta serie de personas que trabajan para la administración pública que no son directamente elegidos por el presidente, sino que más bien tienen un régimen estatutario de servicio civil o de servicio público. Entonces, es la gran incógnita. Hace 8 años, el gobierno que entró también tuvo muchos problemas para poder llenar todas las vacantes de los puestos que existían. Entonces, y de hecho nunca los terminó de lograr, nunca logró terminar de llenarlos durante esos 4 años de gobierno. Y el país se estancó profundamente debido a esa imposibilidad de tomar decisiones y de tener todos los miembros que se necesitaban para eso. Entonces, no sé, o sea, es realmente una gran incógnita qué es lo que va a pasar, es una gran incógnita qué decisiones se van a tomar, porque también la base populista del discurso del ahora presidente electo fue muy grave, fue muy ampliamente utilizada, entonces no sabemos qué va a pasar. Lo único que lo conocemos es 6 meses que estuvo en el Ministerio de Hacienda y durante esos 6 meses los mandos medios por este shock cultural institucional que tenemos en Costa Rica, en el sector público tan grave, hubieron muchos problemas, hubieron casi, dice, digamos, el Correo Brujas que casi hacen una huelga en el Ministerio de Hacienda debido a estos problemas y lo único que le conocemos es una oposición férrea que tuvo contra el presidente, siendo ministro, a aprobar el desligamiento del régimen municipal de la regla fiscal,
que es para limitar el endeudamiento, porque en este momento ya superó el threshold de deuda legal que puede ser. Perdón. Es realmente una gran incógnita. Muchas gracias, Adrián. Le paso el micrófono a Andrés. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, un gusto acompañarlos. Y bueno, esta pregunta es muy particular y yo quiero dividir el personaje de Rodrigo Chávez en varios aspectos. El primero es su personaje, su perfil como burócrata del Banco Mundial. Como nos mencionaba don Adrián, esos burócratas internacionales tienen ciertas particularidades. Entonces, dentro de esas que yo podría abarcar para ver quién es Rodrigo Chávez, podría decir que es una persona que en ese personaje de burócrata se va a interesar mucho por temas macroeconómicos, que es una persona que su preocupación principal va a ser el Estado por sí mismo, que tenga los indicadores macroeconómicos bien, que se vean bonitos, que los puedan presentar en un PowerPoint, en un informe, porque es lo que acostumbran este tipo de personajes y por lo que se preocupan mayoritariamente. Distinto a una preocupación que podría ser más cercana a la realidad, más cercana a la economía de la calle, de las personas. Entonces, en esa primera faceta de Rodrigo Chávez podemos asumir que es una persona que sí se va a preocupar y se preocupa mucho por temas económicos, pero temas económicos, macroeconómicos, sobre todo, economía de papel, que llaman algunos, es decir, que se vean bien los indicadores, que puede o no coincidir con lo que pasa en la calle, porque también el papel aguanta lo que le pongan, ¿cierto? Y podríamos esperar eso de don Rodrigo. Por otro lado, y también quedándonos en ese perfil de burócrata, vemos que fue una persona cuestionada por algunas conductas que tuvo en sus puestos como director en el Banco Mundial, y esto también ha llamado la atención, sobre todo de algunos grupos progresistas, políticos progresistas en Costa Rica, y es algo con lo que tiene que lidiar don Rodrigo, y lo ha sabido manejar relativamente bien a nivel político, y es algo que arrastra y que yo no descarto que le vaya a condicionar algunas cosas, sobre todo en temas de protesta social o algunos temas de opinión pública o popular que arrastra de ese perfil de burócrata del Banco Mundial. Además de esto, eh, también lo vimos en una faceta como ministro de Hacienda, que es más o menos similar a esta otra de personaje del Banco Mundial, pero yo creo mucho en la teoría de los roles y en la política, sobre todo, sucede mucho eso, ya en un puesto de un poco más de exposición pública, las medidas que se toman tienden a ser distintas, no es lo mismo estar detrás de un escritorio bajo el letrero de Banco Mundial a estar frente a una cámara en una conferencia de prensa con los viceministros a la par, hablando como ministro de Hacienda. Y, y de ahí podríamos sacar algunas cosas que nos podrían dar alguna luz de cómo se va a comportar Rodrigo Chávez en su faceta de presidente, pero no es lo mismo, no es lo mismo hablar de Rodrigo Chávez, ministro de Hacienda, que Rodrigo Chávez como presidente. Entonces, bueno, si podemos rescatar algo de ahí, es que es una persona que, por supuesto, le va a preocupar el tema de las finanzas del Estado como tal, no así de las personas, porque son cosas distintas. Si va a tener que impulsar nuevos impuestos, lo va a hacer, de alguna manera directa, solapada, lo va a hacer, muy probablemente. Y bueno, ya nos dio una luz del tema con una propuesta que hay para reducir el impuesto de los combustibles 100 colones,
que ya dijo que no le parecía y que se oponía. Entonces, vemos que por ese lado va a mantener cierta línea y que se puede conjugar un poco con el tema de su perfil como burócrata del Banco Mundial a nivel internacional. Después, a un nivel político, podríamos decir que don Rodrigo, en temas electorales, se vendió más o menos como un anti-establishment o una persona que iba contra el status quo o la clase política actual, cosa que no deja de ser un discurso porque don Rodrigo tuvo un pasado leve liberacionista en su época de juventud. Él estudió en la Universidad de Costa Rica Economía Agrícola, según he escuchado. Es algo que no sabemos, que es por referencia, ¿verdad? Porque tuvo una participación corta en su juventud en la política y era ligado al Partido de Liberación Nacional. Y bueno, y también sabemos que para mantenerse en el ámbito burocrático internacional hay que tener ciertas afinidades y ciertas particularidades políticas. Entonces, eso aunado a que podemos ver algunas figuras como Calixto Chávez, dirigente liberacionista, dentro de su grupo de apoyo político, podemos decir que no es tan anti-establishment como se vende, como quiere hacerlo parecer, y que muy probablemente va a seguir alguna línea del status quo en su perfil político. Eso en algunas facetas que tenemos hasta ahora, pero es una gran incógnita de cómo se va a desarrollar ese personaje de Rodrigo Chávez como presidente. Muchas gracias Andrés. Le paso en este momento la palabra a Luis. Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Claro, con todo gusto. Muchas gracias a Caminos de la Libertad por abrir este espacio tan importante. Yo creo que mi valoración acerca de Rodrigo Chávez, con base en la información que tengo, ¿verdad? No tanto en lo que creo o que me imagino, es que bueno, es una persona, digamos, con una sólida formación académica, con una también experiencia internacional relevante en temas de desarrollo económico, experiencia en varios países alrededor del mundo. El haber sido, digamos, funcionario del Banco Mundial no necesariamente lo utilizaría yo en su contra, sino que también me parece que puede jugar a su favor en términos de ser alguien que conoce, digamos, personas, iniciativas que pueden ser de utilidad a la hora de impulsar cambios importantes. Quizá yo quisiera digamos, mencionar algunas cosas digamos, que pasaron durante la campaña que podrían, digamos, dificultar, ¿verdad? Una transición más o menos ordenada y para empezar a trabajar, ¿verdad? Pensando en lo que podría ser en los primeros 100 días. Durante la campaña, digamos, fue bastante fuerte, fue intensa, muchos ataques entre los candidatos, tanto en la primera ronda como en la segunda. Incluso se tornó en algunos momentos algo desagradable que contribuyó a que el día de la segunda ronda electoral, el pasado 3 de abril, observáramos un abstencionismo muy elevado, alrededor del 40%, una cifra histórica. Entonces eso tiene que ver con el desencanto en general de la población con el proceso. Por otro lado, yo esperaría, digamos, que sea una ruptura esta administración con respecto a las anteriores, ¿verdad? Venimos de varios años de ser gobernados por el Partido de Liberación Nacional, socialdemócrata, y el Partido Acción Ciudadana, un poco más hacia la izquierda incluso que el Partido de Liberación Nacional. También, digamos, Chávez manejó un discurso de ruptura, ¿verdad? De promover cambios profundos, disruptivos, en contraste con un estilo de gradualidad que ha sido la norma en Costa Rica. Este discurso, digamos, caló muy bien entre sectores que se encuentran digamos, desencantados de los resultados de la política tradicional, con toda razón. Quienes han ocupado la silla presidencial y quienes han estado en el poder
no han entregado los resultados que esperan los ciudadanos. Algunos ejemplos de esto son promesas para erradicar las pensiones de lujo, regímenes especiales que privilegian o que otorgan beneficios exagerados a los políticamente bien conectados. También eliminar una serie de subsidios al arroz, combatir de manera frontal la corrupción en diversos ámbitos. Y entonces eso también puede presentar, digamos, tanto oportunidades como dificultades. Por el lado de las oportunidades sería muy interesante que logre avanzar en una agenda de este tipo, pero si no lo logra, puede convertirse en un problema, ya que se erosionaría, digamos, con rapidez su capital político, porque los grupos que lo apoyaron digamos, se crearon expectativas muy grandes con respecto a lo que se iba a lograr en estos temas digamos, que son temas sobre los cuales la población costarricense tiene sentimientos fuertes. Entonces, si no logra entregar resultados rápidos en estas áreas, puede perder apoyo aceleradamente. Tal vez hasta ahí llegaría en esta intervención inicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, ya viendo un poco pues, lo enigmático quizás del nuevo presidente, ¿no? para muchos, la segunda pregunta, que también es de naturaleza divulgativa, obviamente para los que nos ven desde fuera de Costa Rica, es en relación a los retos, ¿no? ¿Cuál es la situación que actualmente vive el país, ¿no? Y sobre todo, ¿qué retos tiene urgentes el presidente a cortísimo plazo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mayores problemas que enfrenta el país? Con base un poco en lo que han puesto sobre la mesa, parece que los niveles de confianza institucional son bajos en el país, parece que hay un elevado grado de desafección política en el país con la élite política tradicional y tal. Pero además de esas cuestiones de confianza institucional y obviamente de calidad democrática, ¿qué retos tiene a corto plazo, o a corto y medio plazo si quieren, esta nueva figura política que ocupa pues, el poder ejecutivo en una de las grandes democracias de la región? Y cambiando un poco el orden, esta vez le paso la primera palabra a Andrés. ¿Qué piensas, Andrés? Además, tú que estás en asesoría financiera, que conocerás la macro del país. ¿Qué retos hay? Sí, bueno, el reto que tiene don Rodrigo lo iba a tener cualquier persona que hubiera ganado las elecciones, pero definitivamente tiene que lidiar con el tema económico, sobre todo de reactivación económica, en relación con los problemas que ha traído la pandemia. Costa Rica sin duda ha sufrido, como todos los países, los efectos de la pandemia como tal y los efectos causados por las restricciones estatales o en razón de la pandemia, mejor dicho. Entonces, el tema de reactivación económica es un tema con el que tiene que lidiar don Rodrigo. Para eso, en gran medida, tiene que lograr el apoyo necesario en la Asamblea Legislativa para realizar cambios estructurales que requieren de su aprobación. Parte de esto son algunas reformas del Estado para hacerlo un poco más eficiente, tanto en temas burocráticos como tales, como en temas fiscales e impositivos, que ojalá haya alguna iniciativa por eso y logre el apoyo necesario en la Asamblea Legislativa. Además de eso, va a tener que lidiar con un tema de inseguridad ciudadana importante, sobre todo con el tema de narcotráfico y drogas, que se ha disparado. Estuvo más o menos tranquilo durante la pandemia por el tema de restricciones y otras cosas, pero ese periodo en el que estuvo tranquilo el tema de los homicidios y crimen organizado, más bien se ha disparado conforme se ha reactivado el tema económico, la gente ha vuelto ya a su vida normal. Va a tener que lidiar con eso. No sabemos cuál es su equipo en ese ámbito, no conocemos propuestas muy concretas al respecto. También va a tener que lidiar con eso, y sobre todo va a tener que lidiar con
con algo que no veíamos desde hace tiempo, que es el tema de los grupos sociales y de protesta social, que el PAC tuvo muy bien dominado en ciertos grupos, por supuesto, grupos generalmente de progresistas y de izquierda, que ahora con el cambio de gobierno, porque venimos de 8 años de gobierno del Partido de Acción Ciudadana, estos grupos de nuevo van a hacer oposición y van a tener intereses probablemente encontrados con los del gobierno de don Rodrigo, y bueno, va a tener que lidiar con eso. Podemos recordar en el periodo de doña Laura Chinchilla que tuvo protestas casi que semanales, lo que dificultó mucho no solo la vida cotidiana de las personas por los temas de cierres de carreteras, de algunas manifestaciones que se hacían casi que semanalmente, sino que además esto no genera la confianza que uno esperaría a nivel de inversión extranjera y del sector empresarial costarricense, porque la policía costarricense tal vez no tiene esa fama de otros países de Latinoamérica de ser tan represiva con esos protestos. Entonces a veces suelen ser protestas que bloquean carreteras importantes durante varios días y que afectan la actividad económica. Yo creo que en el caso de don Rodrigo, ese es un problema que lo puedo vislumbrar y creo que va a suceder, sobre todo por este cambio de gobierno, donde pasamos del Partido de Acción Ciudadana, que estaba muy cercano a esos sectores sindicalistas, sector de izquierda, progresista, etcétera, a don Rodrigo, que no sabemos cómo se va a comportar con esos grupos, la posición política que va a tener. Entonces creo que esos 3 temas, por supuesto, son los que va a tener que empezar a lidiar inmediatamente don Rodrigo, grandes rasgos. Muchas gracias, Andrés. Le paso esta vez en segundo lugar el micrófono a Luis. Luis, ¿qué opinas al respecto? Gracias. Sí. Yo vería 3 desafíos principales. El primero para mí sería reconstruir los puentes que le permitan colaborar con otros sectores políticos después de que esa relación se deterioró gravemente durante el proceso electoral, especialmente para lograr aprobar reformas estructurales que requieren pasar por el Congreso, donde no cuenta con una mayoría. Segundo, me parece que otro reto importante es cumplir con las altas expectativas que creó entre los grupos que lo apoyaron en términos de los cambios radicales que impulsará. En caso de no lograr entregar esos resultados en el corto plazo, el capital político, como mencioné anteriormente, se podría erosionar y por tanto comprometería la viabilidad de otras reformas importantes. Tercero, crear las condiciones que permitan reactivar la economía. La pandemia del COVID-19 dejó importantes cicatrices en la sociedad costarricense. En adición a la crisis sanitaria, las medidas restrictivas impuestas por el gobierno tuvieron un impacto devastador en lo que es la actividad económica, visible esto en la caída de la producción, el cierre de empresas y la destrucción de miles de puestos de trabajo. El reto en este caso para el nuevo gobierno será, digamos, el de lograr dinamizar la economía en un entorno internacional complicado y con muy pocos grados de libertad para intervenir, ya sea fiscalmente o monetariamente. Muchas gracias, Luis. Y le paso la palabra en esta ronda final a Adrián. Adrián, ¿qué piensas al respecto? Creo que todos concordamos en que la situación económica de Costa Rica es grave, es una situación que no vislumbra una solución inmediata. Tenemos problemas estructurales muy graves de desempleo que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Ahora tenemos de nuevo un proceso inflacionario fuerte que no solo viene por situaciones, digamos, internas de la economía, sino también muy afectada por las exógenas. Tenemos o hemos vivido durante los últimos 2 años o 3 años un aumento significativo en la pobreza y más importante que el aumento en la pobreza
en la pobreza extrema y en la miseria. Hemos vuelto a ver escenas en Costa Rica que no se veían desde muchos años, como gente viviendo debajo de puentes en la carretera de circunvalación, que es una situación realmente dolorosa de volver a experimentar. Tenemos también un problema de deuda pública que se genera de una manera, o vamos a ver, que aumenta de manera exponencial debido a que en los pluses salariales vamos a ver, una parte muy peculiar de la economía de Costa Rica. El salario de los servidores públicos se genera por una parte un componente salarial muy duro y otra parte por pluses salariales o beneficios que no están ligados a productividad de empleado, sino otros beneficios como antigüedad y otras situaciones que hacen que esos salarios vayan creciendo y expandiéndose de una manera muy importante, que hasta el momento se han venido creciendo al más del doble del crecimiento económico. Entonces, no podemos, o no, el Estado no puede, bueno, todos los años el crecimiento del gasto público en salarios crece y nos ha evitado la posibilidad de poder hacer inversiones en infraestructura y otro montón de temas. El primer punto que salió diciendo apenas fue electo es que se acaba de Costa Rica de aprobar una ley de empleo público y que la iba a revisar para hacer una reforma importante. No dijo qué clase de reforma, entonces no sabemos si es que va a limitar aún más los salarios públicos o si no, más bien va a quitar la ley, va a solicitar la derogación o hacer una reforma que derogue todos los puntos importantes de la ley. Entonces no sabemos qué va a pasar con el crecimiento del gasto público y, como le dije anteriormente, afecta de una manera muy importante la forma en la que se puede hacer una inversión en infraestructura. Costa Rica tiene una de las peores infraestructuras de la región. Nosotros tenemos, siendo un país de costas, tenemos creo que son 1,200 kilómetros de costas, tenemos 2 puertos para barcos, tenemos carreteras que tienen 30, 40 años de atraso, como el anillo de circunvalación de San José. Tenemos una infraestructura realmente patética, no tenemos trenes, tenemos 2 aeropuertos internacionales que por lo menos uno funciona a media máquina y el otro sí funciona de una manera correcta, pero que no tiene espacio de expansión. Entonces, y que el proyecto que existía para expandirlo fue eliminado por el gobierno, por el gobierno tras anterior. Es una situación bastante compleja la que enfrentamos porque también tenemos un crecimiento económico muy pequeño, muy pobre, que no genera suficiente bienestar para la población para que se pueda haber un crecimiento significativo de empleo. El empleo en Costa Rica se ha mantenido alto desde el gobierno de Laura Chinchilla. Y cuando le digo alto es que creo que el mínimo de desempleo que tuvimos durante los últimos 3 gobiernos fue como de un 8%, realmente significativo. Hemos estado en una situación de empleo pleno y para peores tenemos una situación con la seguridad social que es extremadamente cara, que es una administración tributaria muy agresiva, que evita que las personas puedan ajustarse o agregarse fácilmente a la fuerza laboral. Y también existe una regulación muy importante en relación a los salarios mínimos, eh, por cuánto es el mínimo que se puede contratar a una persona, no se cuesta mucho contratar por horas. Entonces son situaciones estructurales que realmente preocupan. Y siendo la más importante, el tema de la deuda pública y cómo se va a contener o cómo va a seguir creciendo. No sabemos si va, con este anuncio que hizo apenas quedó electo, no sabemos si él va a aumentarle o darle más dientes a la ley de empleo público o más bien va a eliminarla, porque también tiene una cierta cercanía con grupos sindicales importantes que no sabemos qué va a pasar. Y volviendo a la primera pregunta, es como una gran incógnita. Es una ambivalencia muy importante o terrible para el sector económico, porque tampoco sabemos si está asociado con los grupos empresariales protegidos por el Estado, que tienen ciertas actividades casi que monopolizadas. Entonces, no sabemos por dónde va a tirar, digamos, la carreta. Sí, sí. Y el punto más importante para mí hasta el momento es
por mucho el tema de la miseria y la pobreza, que no puede ser atendido por medio de más ayuda social, porque ya tenemos 25 instituciones o 21 instituciones que se dedican a la ayuda social, y parte del gane de don Rodrigo Chávez se basa en las costas, que son las zonas más empobrecidas del país, que son las zonas que tienen más desempleo, que son las zonas que tienen mucho más problemas de seguridad ciudadana, de drogas, de narcotráfico. Entonces, es ese es el primer punto que se debería atender. En algunas de las provincias costeras el desempleo supera el 30% fácilmente. Es realmente una situación grave para las provincias costeras que están muy empobrecidas y no se vislumbra un motorcito, digámoslo así, o algo que encienda la caldera para que podamos volver a tener una economía eh, fuerte, o una economía dinámica, una economía en la que el intercambio sea realmente potente o importante. Muchas gracias, Adrián. Bueno, yo creo que bueno, tanto en la primera ronda como en esta ha quedado bastante clara la situación, ¿no? La tercera pregunta es una pregunta evidentemente de opinión personal, pero es una pregunta que yo creo que es relevante sobre todo para los que nos ven, ¿no? Que es, Costa Rica es una especie de joya de la corona en la región, ¿no? O sea, vemos tensión autoritaria en Honduras, ¿no? Con la victoria de Xiomara, ¿no? Que al final pues, es una persona cercana al chavismo, etc. Vemos un problema también en cuanto a derechos y libertades, prensa, expresión, manifestación, etc. en El Salvador, ¿no? Con Bukele, ¿no? Ni que decir tiene, porque Costa Rica lo sufre como vecino, la situación de Nicaragua, ¿no? Que es una situación dramática también, ¿no? Ven que toda esta crisis económica, esa situación estructural, el hecho de que el presidente pues, haya entrado con un discurso anti-establishment, ¿puede todo eso, si no mejora la situación y la miseria persiste y todas estas cuestiones persisten, digamos, destrozar el sistema de libertades que hay en Costa Rica, puede contribuir a erosionar el sistema de libertades que hay en Costa Rica y que, bueno, pues que a nivel regional, pues como decía antes, era visto por lo menos desde fuera como el de mayor calidad, ¿no? En cuanto a lo mejor no en cuestiones de propiedad por el alto intervencionismo, pero sí en cuestiones de expresión, de asociación, de manifestación de un montón de libertades, ¿no? ¿Cómo ven esa situación, ¿no? ¿Puede el actual contexto político, incluso por la situación problemática que se vive y a lo mejor por la incapacidad de hacer frente a esos problemas estructurales, motivar una crisis de la democracia que erosione por lo menos el régimen de libertades existente en el país? Y para esta primera intervención le paso la palabra a Luis, que he rotado todos sin ningún tipo de problema. Luis, muchas gracias. Bueno, a mí yo no estoy preocupado acerca de lo que nos espera para los próximos años, más bien por el contrario, soy bastante optimista, digamos, a este país, digamos, esa, digamos, percepción de joya de la corona o de, digamos, de estar en cierta ventaja con respecto a otros países. Bueno, es cierto que somos como una isla de paz y un ejemplo de democracia, pero tenemos, digamos, venimos arrastrando problemas muy graves. Yo hablo de que somos un paraíso natural, pero somos un infierno regulatorio. Es un país donde es muy difícil hacer las cosas, es difícil emprender, es difícil mantener abierto un negocio, es difícil trabajar. Entonces, yo creo que la oportunidad que tenemos de contar con un gobierno que está dispuesto, digamos, a hacer reformas profundas en la dirección de eliminar distorsiones que han, digamos, pesado sobre el país, sobre el sistema económico, sobre las familias. Yo creo que puede ser muy interesante. Yo no comparto, digamos, esa
esa perspectiva o ese enfoque tradicional de apostar por la gradualidad en las reformas cuando está claro qué es lo que hay que hacer, cuando es un país, digamos, que está sobrediagnosticado. Digamos, existen coincidencias importantes entre las recomendaciones que nos hace la OCDE, que somos miembros recientes, en cuanto a la dirección de reformas en distintos ámbitos, reformas estructurales importantes en salud, en educación, en pensiones. Digamos, también hay avances importantes en lo que es el saneamiento de las finanzas públicas, gracias a la implementación de una regla fiscal en esta administración que está rindiendo frutos positivos. Tenemos un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y el presidente electo Rodrigo Chávez ha manifestado su voluntad no solo de mantenerlo, sino incluso de fortalecerlo. Espero que esté pensando en fortalecerlo en términos de elementos que incluiría para nuevamente sanear las finanzas públicas sin la necesidad de nuevos impuestos, porque sorprendentemente no, la recuperación que se observó en la economía en el último año particularmente aportó, digamos, ingresos tributarios importantes que ya no hacen necesario cumplir con algunos requerimientos para la creación de nuevos impuestos que estaban incluidos en el plan original, y espero, digamos, que eso sea los elementos que va a renegociar Rodrigo Chávez. Un punto que se mencionó es la falta de equipo, ¿verdad? O por lo menos que ha sido invisible hasta ahora, no ha mostrado figuras de peso, digamos, que lo acompañen para la administración en distintos ámbitos. Pero ahí yo haría, digamos, una reflexión que, digamos, el último gobierno, los últimos dos gobiernos del Partido de Acción Ciudadana, por una parte, eran, digamos, se les reprochaba el que nombraban amigos, personas sin experiencia, ¿verdad? Lo que le llamaban pegabanderas, los que andaban moviendo a la gente en las comunidades y sin ninguna experiencia política, ¿verdad? Sin una preparación técnica adecuada para asumir las riendas de puestos de toma de decisiones en el gobierno. Por otra parte, el Partido Liberación Nacional, para mí, es el mejor ejemplo de capitalismo de amiguetes o de crony capitalism, un poco en broma, pero muy en serio. Se dice que Liberación Nacional no tiene plan de gobierno, tiene plan de negocios. O sea, ya tienen pensado cómo se van a repartir todo, ¿verdad? Entonces, yo prefiero, sinceramente, digamos, el proceso de selección abierta para los puestos que está emprendiendo el grupo de Rodrigo Chávez. Estoy seguro de que no le va a faltar gente talentosa que quiera aportar. Al menos en un inicio del gobierno va a contar con el beneficio de la duda. Y entonces, nuevamente soy optimista, espero no equivocarme, pero con la información que tengo digamos, no tengo razones para dudar de que bueno, vamos a tener un buen inicio y que se van a ver los resultados en el corto plazo. Muchas gracias, Luis. Le paso esta vez el micrófono en segundo lugar a Adrián. Adrián, ¿qué piensas? Rica, si bien es cierto, ha sido hasta cierto punto un oasis, digamos, una laguna en un mar bastante convulso. Ya nuestro sistema democrático ya tiene señales de resquebrajamiento importantes. Durante las últimas dos administraciones hubo un allanamiento importante a la Asamblea Legislativa, al Poder Legislativo, respecto a la aprobación e implementación de presupuestos. Hubo un irrespeto clarísimo y lo que llamaron un hueco fiscal, más o menos 1.300 millones de dólares que se gastaron fuera del presupuesto de la Asamblea Legislativa, o sea, del presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa. Entonces ya hay ciertos indicadores, bueno, eso es un indicador muy grave. De hecho, la ministra de Hacienda, a quien reemplazó Rodrigo Chávez, por cierto, se tuvo que ir por parte de digámoslo así, problema grave que hubo respecto a la implementación de presupuestos.
ya los pesos y contrapesos de nuestro sistema democrático no están funcionando tan bien como deberían, no son tan claros como eran. Existe una limitación o un miedo digamos, a violentar la ley, como quedó plasmado con eso, y que al final de cuentas nada pasó, nadie fue a la cárcel y eran 1.300 millones de dólares que se gastaron sin aprobación presupuestaria. El presupuesto se aprobó un año después de ese gasto. Entonces, ya tenemos estas muestras de resquebrajamiento, ya se ven las grietas de las paredes, digámoslo así, con respecto a nuestro sistema democrático. El presidente electo Chávez ha sido muy enfático, muy vehemente en ciertos ataques a la prensa que algunos le pueden, digamos, lo pueden llamar una defensa de los intereses personales, porque también fue atacado muy fuertemente y hasta los intereses de negocios del partido contra el cual se estaba oponiendo. Pero no sé hasta qué punto, porque es la gran incógnita, no sé hasta qué punto van a continuar esos ataques o va a mantenerse esta línea de poco acceso a la prensa. Eh, Desde el poder ejecutivo realmente no se puede hacer mucho, hay métodos de control legales que son bastante fuertes, que más bien tienden a evitar que se pueda tener avances en muchas situaciones, pero pueden ser 4 años muy conflictivos si se decide tomar una ruta de conflicto. Entonces, no es como que la democracia costarricense se vaya a acabar de un momento a otro, sí, sino que el conflicto social que en Costa Rica siempre tiende a mostrarse de una manera directa por obstruccionismo de vías, huelgas indefinidas, sectores protegidos que se van a huelga, eh, desde los funcionarios públicos en adelante. Entonces, realmente es una situación bastante particular la que le va a tocar enfrentar al presidente, y con un sistema político donde él va a ser una minoría en el Congreso, pues no va a tener la facilidad para poder aprobar proyectos, puede cantar en estas muestras digámoslo así, de poder, como hace Bukele, o situaciones así, donde es que no puedo hacer porque no me dejan. Entonces, de transferirse esa culpa o esa responsabilidad política a los sectores electos y los deslegitimados dentro del sistema democrático, que es muy peligroso, especialmente si comenzamos a tener problemas con las cortes. Y la sala constitucional, que es la que vela por debido cumplimiento de la Constitución, valga la redundancia, comienza a tener problemas con el presidente, que se comienzan a o que comienzan a prohibir ciertas actuaciones, entonces vamos en ese juego de legitimación, ahí sí podríamos tener una situación más complicada, igual con ¿cómo se llama? Con el poder legislativo. El otro punto importante es que hay muy importantes denuncias sobre la forma en la que la campaña del presidente electo se financió, y también podemos entrar de nuevo en esta legitimación desde el Poder Ejecutivo a al Tribunal Supremo de Elecciones, que es básicamente para construir un cuasi cuarto poder, que es una de las situaciones que nos ha dado esta estabilidad tan importante que nosotros tenemos en la región. Entonces, podemos ver que el presidente va a tener que enfrentar durante todo su mandato unas importantes alegaciones de mal financiamiento de su campaña política, que son delitos, o sea, lo que se le acusa son delitos graves, que no sabemos qué va a pasar, si es condenado, si va a renunciar a su inmunidad legal y penal, a su inmunidad penal, o si no va a renunciar a esta, o si va a emitir perdones para ciertos allegados que pueden llegar a ser, digamos, por electorales. Entonces, una situación realmente compleja la que va a tener que enfrentar por las denuncias de la administración, que puede utilizar eso para una forma de legitimar los otros poderes del Estado y para una posición mucho más autoritaria que la que nosotros estamos acostumbrados.
Muchas gracias, Adrián, y le paso la última palabra a Andrés. Andrés. Muchas gracias. Yo me preocupo, como me preocuparía con cualquier gobierno que tengamos, y para explicar un poco por qué mi preocupación, creo que es importante acotar que una cosa es el poder político en la teoría, otra cosa es el poder político en la práctica. En la teoría, Costa Rica tiene un sistema presidencialista, como muy similar al resto de Centroamérica, con todas las particularidades que tiene Centroamérica, como bien se comentaba, pero en la práctica es un poco distinto. ¿Por qué? Porque en realidad acá en Costa Rica el hegemón o quien tiene el mayor poder institucional es el Poder Judicial, y concretamente la Sala Constitucional, que nos comentaba don Adrián, porque es la contralora de la constitucionalidad. Entonces es la que básicamente aprueba o rechaza proyectos de ley, ya sea desde su inicio en la corriente legislativa, en el Parlamento, o bien ya cuando se emiten y se saca a consulta, o después inclusive cuando se aplica, si se puede reclamar, se podría reclamar en constitucionalidad ya en práctica esa ley. Entonces, la Sala Constitucional condiciona la aplicación y la emisión de leyes y de ciertas normas jurídicas, incluyendo las que puede promulgar el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente Chávez, con el ministro de Ramos, algunos reglamentos, algunas circunstancias particulares. Entonces, el Poder Judicial es el hegemón que tenemos ahorita en la clase política, es de los poderes el que está menos golpeado por la opinión pública. Todavía la gente confía bastante en el Poder Judicial. Eso se ha erosionado un poco con el tema de las restricciones por la pandemia, porque casi que todas las avaló y las sigue avalando la Sala Constitucional y el Poder Judicial en general. Entonces, la gente opuesta a estas medidas, que tal vez no tenía esa percepción del Poder Judicial, ya empezó a ver que hay un tema político, como en efecto y en mayor o menor medida siempre lo hay, porque al fin y al cabo las normas son una extensión del poder político. Entonces, digamos que en ese tema podemos estar más o menos tranquilos, porque el Poder Judicial se mantiene distante, de cierta forma, del sistema presidencialista y el poder presidencial, distinto a como podemos ver en el caso de Bukele, que nombró ministros casi que a dedo, perdón, magistrados casi que a dedo, a jueces casi que a dedo. Entonces, esa situación muy probablemente no la veamos, porque tenemos ese poder político un poco más alejado. Igual no quiere decir que cambie, que sea inamovible, puede ser, pero yo no lo vislumbro. En un segundo lugar tenemos el poder legislativo, que es el que emite las normas, las leyes acá en Costa Rica, que bueno, hay que analizar que ahora la conformación actual es muy particular, tenemos menos fracciones. Sin embargo, hay una cohesión ideológica casi que nula. Más o menos solo el Frente Amplio, el partido de izquierda, es el que tiene una cohesión partidaria e ideológica más fuerte. Después, cohesión partidaria, Liberación Nacional, por supuesto, que es la fracción mayoritaria, y el resto, digamos que no tiene una cohesión ni partidaria ni ideológica tan fuerte como estos dos. Entonces, creo que el presidente Chávez va a poder trabajar relativamente fácil con esta asamblea, así como lo hizo don Carlos Alvarado, que al principio la gente decía, una asamblea muy fraccionada, va a ser muy difícil. No, la verdad, nunca se han aprobado tantos proyectos de ley tan importantes para erosionar libertades como en este último gobierno. Y bueno, ahora con menos fracciones, con menos cohesión ideológica, creo que el presidente Chávez podría avanzar en su agenda, sea cual sea. Puede ser negativa, puede ser positiva, creo que podría avanzar bastante. Y bueno, todos sabemos que la Asamblea Legislativa la va a dominar Liberación Nacional, que si tiene algo de ideología, lo tiene muy similar a don Rodrigo, en el sentido de que son básicamente estatistas, gente que cree mucho en la participación del Estado y en el Estado por sí mismo. Entonces, yo creo que eso podría abrir paso a que se erosionen más libertades
y podría estar un poco más afectada. Con la libertad de prensa que mencionaba don Adrián, yo creo que Chávez se comportó como un típico político que no tiene el apoyo de la prensa, por supuesto, en parte en campaña. Vamos a ver cómo se mantiene. Y bueno, lo que sí me preocupa es la libertad económica, porque por supuesto a nivel monetario, fiscal, se pueden hacer muchas cosas para limitar la libertad económica, además de la pesada regulación y el infierno regulatorio, como mencionamos, que tenemos, que ha avanzado y muy probablemente va a seguir avanzando porque es la naturaleza misma del Estado y sobre todo del Estado costarricense. Muy bien, pues muchas gracias. Qué decir, creo que hemos tocado pues, el perfil, un poco los retos y un poco pues, jugar sobre ese futuro que le espera al país, ¿no? Por mi parte nada más, muchísimas gracias por estar aquí, por formar parte de Voces de Libertad y por ayudarnos a entender su fantástico país, Costa Rica.